Bueno, estamos con la diputada nacional Margarita Stolbizer, del partido GEN, del integrante del bloque Hacemos Coalición Federal. Buenas tardes, Margarita. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por recibirme. Y bueno, ¿cómo caracteriza en este momento, digamos, el gobierno de Javier Milei? Caracterizarlo en una sola palabra debe ser seguramente muy difícil. Creo que hay una característica del gobierno que sobre todo es la incertidumbre, la precariedad sobre la cual está instalado. Tal vez incertidumbre y precariedad que la Argentina tiene desde hace mucho tiempo, pero la gente acompañó un proceso de cambio con la esperanza de que esto empezara a darle algunas certidumbres, digamos, y no la hay. Es un gobierno que no ha convocado a nadie para mantener o para institucionalizar un diálogo. Cuando se intentó hacer algo días pasados con ese llamado Pacto de Mayo que se firmó en julio, digamos que lo único que hay son 10 puntos o títulos de algo que algunos fueron a firmar como un contrato de adhesión, sin no digo discutir, sin siquiera tener información qué es lo que hay atrás de cada título, ¿no? Una reforma tributaria que no sabemos en qué consiste, una reforma política no sabemos en qué consiste, una reforma laboral que no sabemos de dónde se trata. Bueno, es eso, con un presidente que tiene una impronta personal, a mi juicio, demasiado violenta, y es una violencia que ejerce hacia adentro y hacia afuera, quiero decir, hacia el país y afuera del país. Ha salido por el mundo a pelearse, una cosa bastante increíble, ha hecho no sé si 10 o 15 viajes al exterior y solamente 2 de esos 10 o 15 fueron oficiales y tuvo una visita oficial. En el resto ha ido a los países a reunirse con gente que nada tiene con los gobiernos. Es un jefe de Estado que habla en contra del Estado, en realidad, bastante raro por supuesto, y está implicando para la Argentina un retroceso muy fuerte de aquello que nosotros reconocíamos como consensos democráticos básicos, ¿no? Vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, con división de poderes. El valor tal vez más importante de nuestras libertades públicas es el de la expresión, y hoy tenemos un presidente que no tolera que la gente exprese una idea distinta a la suya. ¿Y por qué se hace esta caracterización? ¿Le votaron a favor en el Congreso? ¿Quiénes votaron a favor? Y el bloque, el bloque que usted integra votó a favor de la ley base, sí, en general, digamos. Primero me parece que no necesariamente la caracterización tiene que ver con las leyes. Las leyes pueden ser buenas o malas con prescindencia de las características que tengamos del gobierno. La ley que el gobierno envió en el mes de diciembre, que se empezó a tratar en enero, se votó por primera vez en marzo y se frustró, era una ley inabarcable, invotable por la cantidad de componentes que tenía: reformas a los códigos civil y penal, leyes represivas, recortes a la cultura, al ambiente, retenciones, impuestos, facultades, privatizaciones, régimen de grandes inversiones, todo eso metido en una ley, y le dijimos de un comienzo: esto así no puede votarse, si quieren mandar alguna otra cosa, manden leyes particulares y dedíquense a ver cómo van a resolver la emergencia, cuáles son las herramientas que el presidente necesita para enfrentar la emergencia económica, fiscal, financiera. Fracasaron en ese primer intento que nosotros, o que yo personalmente, voté en contra totalmente, y llegamos al mes de abril con un cambio de estrategia y despejaron todos los temas que lo hacían invotable esa ley y dejaron solamente las medidas económicas. Como ellos cumplieron con eso, nosotros dijimos: le vamos a dar el voto en general para que tengan las herramientas, después voto en contra de las herramientas. En mi caso voté en contra casi de todos los contenidos, de las facultades, de las privatizaciones, del RIGI, porque realmente del empleo público, que es lo que ha generado y está generando muchos despidos. Por eso tengo una mirada muy crítica del gobierno. ¿Y el paquete fiscal referido, por ejemplo, al esquema tributario, sobre todo al impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias yo lo voté a favor, que lo que votamos en ese momento, no nos olvidemos que después tuvimos otra votación porque fue al Senado, el Senado cambió y votó.
Era exactamente lo mismo que votamos el año pasado. El que cambió su voto fue el presidente de la Nación, que el año pasado acordó con Massa, pactó con Massa la quita del impuesto de la cuarta categoría, y entonces eso desfinanció a las provincias, en realidad, beneficiando a los sectores con salarios más altos. Los beneficiados con eso eran los petroleros, los camioneros, no los empleados con menores ingresos. Desfinanciar al Estado ayudando a los que cobran los sueldos más altos no es una buena política. Por lo tanto, yo voté a favor de eso antes y volví a hacerlo ahora. El presidente lo había sacado antes y ahora pidió que lo repusiera, ¿no? Y también, digamos, ahí hay un choque y también una contradicción, porque se le suma un impuesto más allá, digamos, de que son sueldos altos, pero se le baja el tributo a lo que son bienes personales. Exactamente, y eso no votamos eso a favor, justamente porque lo que hay atrás de eso es un beneficio, al contrario, a los sectores de ingresos más altos, ¿no? Entonces, por esa razón ese no lo acompañamos. Salió votado igual, ¿no? Pasada la ley base, el Pacto de Mayo, ¿cómo ve ahora la relación de esos bloques que se llama comúnmente bloques amigables o dialoguistas, nos dicen, dialoguistas con el gobierno? ¿Hay un antes y un después de eso? ¿Es digamos, tabula rasa y empieza algo totalmente diferente en la relación con el gobierno? A ver, primera cuestión, nosotros somos un bloque dialoguista porque somos personas de diálogo. Nosotros creemos que la democracia se sostiene en el diálogo y en el diálogo entre lo diverso. No sirve el diálogo solo entre los iguales, digamos, entre los que piensan distinto. Por eso nosotros tenemos diálogo abierto tanto con el oficialismo como con otros bloques de la oposición, y por eso en algunos casos nos han tildado a nosotros, estos son kirchneristas, nos dicen. Por ejemplo, votamos la ley de la movilidad jubilatoria en contra de lo que quería el gobierno. El presidente nos llamó degenerados fiscales por haber votado una ley que, entendamos, no era la gran revolución, no le dimos ni siquiera un aumento a los jubilados. La ley de movilidad era solamente fijar por ley cómo se debe actualizar y cuándo todas las jubilaciones. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución habla de jubilaciones móviles y que tiene que estar fijada por ley. Y lo otro que hicimos fue reconocerle los 8 puntos que había perdido de la inflación de diciembre, que el decreto de movilidad del presidente no le reconocía. Votamos eso y no lo votó ni la Libertad Avanza ni el PRO. Y votamos junto con el kirchnerismo, una propuesta que era nuestra. Por eso cuando nosotros decimos somos un bloque de diálogo, más que de diálogo, lo que nosotros pretendemos es ser un espacio de equilibrio, de moderación, de decencia, y por eso nos paramos siempre tratando de defender lo que dice la Constitución, las leyes, las normas de transparencia y ética pública, y si tenemos que votar con uno o con otro, lo haremos en cada tema según lo que sea mejor para la gente. Doy otro ejemplo. Yo misma presenté uno de los proyectos para restablecer el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que este gobierno decidió liquidar, como muchos otros fondos, entre ellos lo de las universidades públicas, por ejemplo. También. Exactamente. Bueno, nosotros trabajamos con los bloques opositores y vamos a construir transversalmente mayorías en el Congreso que realmente sirvan para llevar adelante una idea, un proyecto que ayuda a la gente, ¿no? Ahora tenemos una cuestión que hizo bastante ruido en esta última semana, en la semana pasada, que es un decreto, un DNU del presidente de la Nación que asigna 100.000 millones de pesos, miremos todos los ceritos que tiene esa suma, 100.000 millones de pesos para fortalecer el área de inteligencia, la CIDE. Algo que es una brutalidad por muchas razones. La primera es porque hay ya un abuso sobre los DNU, algo que la Constitución dice es de carácter extraordinario y este presidente ya es DNU para todo. Lo segundo es que la Ley de Administración Financiera dice de manera explícita que cuando se destinan recursos a inteligencia o a fondos reservados, eso también debe pasar por el Congreso, no puede ser por decreto. Tercera cuestión, estamos hablando de fondos reservados, una suma enorme que no va a tener ni controles, ni la posibilidad de que pidamos un acceso a la información para saber cómo lo gastan, otra brutalidad.
Y la cuarta cuestión ya va en el orden de lo moral, digamos. En un país donde el gobierno o el ejecutivo le dice a los jubilados, acá no hay plata para darle los 8 puntos, o cortaron programas de entrega de medicamentos para enfermos terminales y destinan esa cantidad de dinero, esa montaña de plata para la inteligencia, o compraron hace 2 meses 25 aviones de combate para la Argentina. La falta de prioridades con sentido humano en realidad es muy severa. Bueno, ¿a qué voy? Estos son temas en los que nosotros vamos a construir. Yo ya presenté el proyecto para rechazar ese DNU. ¿Cómo vamos a construir la mayoría? Bueno, con los bloques en realidad que estén dispuestos a hacer. Ahora, el antecedente inmediato de un tratamiento, de un decreto en el Congreso... está a mitad de camino. Está a mitad de camino, fue rechazado en el Senado y ahora y está empantanado en diputado. ¿Cómo cree que va a salir cuál va a ser el recorrido? El único recorrido que falta es que la Cámara de Diputados lo trate, que haya una sesión y lo trate en realidad. Así que me imagino que en cuanto esto sea pedido, yo creo que la demora es porque todos los bloques estaban en disposición a que el gobierno primero tuviera su ley de bases para que no tuvieran más pretextos o la ley de medidas fiscales. ¿Les ganó por cansancio? No, digamos que es algo casi natural, es todavía relativamente un gobierno nuevo, bueno, tengan la ley, ya dejen de protestar y de buscar pretextos para no gestionar, tienen la ley, tienen el paquete fiscal y supongo que ahora vamos a empezar a tratar estas cuestiones, el FONID, el decreto de la inteligencia y el DNU 70, por supuesto. En una reunión de hace 15 días, 10 días, el jefe de gabinete, en una primera aproximación post-pacto de mayo con los bloques dialoguistas, insinuó, digamos, o conversó el tema de la reforma política. ¿Cómo está eso en el bloque que usted integra? No vino el jefe de gabinete. Hablando de reforma política, pues estamos hablando de, por ejemplo, de eliminar las PASO. Sí, ahora cuento un poco esa agenda. No vino el jefe de gabinete, pero vinieron los funcionarios. Sí, exactamente. Vinieron los funcionarios de la jefatura de gabinete con una agenda de títulos, digamos. Bueno, nosotros queremos impulsar la reforma política, queremos ver qué plafón tenemos para avanzar, y los títulos son: nosotros habíamos impuesto que debe salir primero la boleta única de papel, que está en el Senado, tiene media sanción de diputados, entonces le dijimos, pongan el foco acá, vengan a pedirnos otra cosa, pero primero saquen ahí. El otro tema es ficha limpia, que también viene arrastrando desde hace bastante tiempo, nosotros hemos puesto prioridad. Después viene eliminación de las PASO. Eliminación de las PASO tiene muchos subtítulos, digamos. Hay una cuestión casi de sentido común que tiene mucho acuerdo, que es decir, no puede ser obligatoria cuando hay una lista única. Entonces, sobre eso hay acuerdo. Sobre el resto, no. Nuestro bloque todavía no lo discutió, empezamos a tener mañana reuniones para discutir estos temas, pero bueno, hay varias posiciones ahí. A mí me preguntan, soy favorable a que no haya PASO. Es más, creo que en el pasado presenté algún proyecto para dejarla sin efecto. El otro punto son los 2 temas que siguen, son 2 temas a mi juicio bastante peligrosos, que es reforma de la ley de partidos políticos, porque hay una idea bastante contra la existencia de los partidos políticos, entonces hay un discurso muy instalado, bueno, hay demasiados partidos políticos, entonces hay que aumentar los requisitos para que haya menos partidos políticos en realidad. Y el otro tema es financiamiento de los partidos, de las campañas, y esto es bastante peligroso porque la idea del gobierno es llevar eso a que prácticamente no haya topes en cuanto a la privatización de los aportes de las campañas alentar electorales. A que haya aportes privados. Exactamente, y bajar al mínimo posible el aporte público. Pero eso no sería blanquear, digamos, porque casi todos los partidos o los frentes reciben aportes de privados. A ver, pero eso tiene otros inconvenientes. El primero es que rompes un piso de equidad en realidad, que es que debe haber una base en la cual todos tienen igual, digamos. Después, bueno, se pueden conseguir aportes. Ahora, cuando vos le quitas los topes, que esto es lo que se pretende. Yo recuerdo la campaña que tuve en el 2009, me tocó competir en la provincia de Buenos Aires con Francisco de Narváez. Entonces nosotros juntábamos las moneditas para poder hacer un spot publicitario que fuera
ni me animo a decir digno, austero sobre todo. Y bajaba de Narváez con unas publicidades que eran maravillosas, duraban 10 minutos, la nuestra era en 30 segundos, duraban 10 minutos, eran fantásticas, con actores, con cuadros, era imposible competir en esos términos. Pero es cierto que pasó una cosa cuando se sancionó la ley en el 2009, la ley llamada de equidad y qué sé yo, que prohibió esos aportes privados. Empezó a ocurrir otra cosa, que es que los dueños de la candidatura, de la promoción de los candidatos, terminaron siendo los medios de comunicación. Entonces vos tenías que, ya no hacía falta contratar un spot publicitario, porque si el medio estaba con un determinado candidato, ese candidato se pasaba en todos los programas de televisión del medio y los que lo promocionaban eran los mismos medios. Entonces también eso es un problema. Hay cuestiones que tienen que ver con las malas prácticas que nosotros tenemos. La verdad es que no hay comportamientos muy democráticos, muy claros, muy transparentes en esto, ¿no? Y esas son cuestiones que tampoco la ley las va a asegurar. Pero bueno, digamos, esa es la agenda que tenemos de reforma política. Creo que falta, porque por ahora solo hemos visto títulos, digamos, no hay nada de contenidos. ¿Y cómo lo llevo, digamos, te integra un bloque bastante ecléptico, digamos? Muy diverso. Muy diverso, donde, bueno, está López Murphy, está el socialismo, está Pichetto, Monzó, digamos, los cordobeses. Bueno, sí. ¿Cómo, digamos, fue una necesidad del momento frente a la coyuntura y el aluvión que significó, digamos, la asunción de Milei en el poder, o, digamos, va a ir decantando? ¿Cómo ve ese bloque? ¿Qué futuro le ve? A ver, el bloque está incluso, podría decir, más afianzado hoy que cuando lo armamos. ¿Por qué razón? Porque hemos logrado sostener nuestra unidad de bloque, diría, en dos principios fundamentales. Uno es encontrar que la diversidad es riqueza, que si yo estoy con alguien que piensa distinto y me aporta otra mirada, eso me enriquece, no me empobrece y me ayuda a crecer. La otra cuestión es el respeto por esa diversidad. Entonces nos ha pasado en las leyes que votamos que no votamos todos juntos. Ahora, tenemos un gran debate interno. A mí me pasó de haber integrado los últimos 2 años como parte de un interbloque, el de Juntos por el Cambio. En 2 años nunca tuve en 2 años ni una sola reunión de bloque de todos los diputados juntos, nunca, y no teníamos información, nada de nada, y también votaba cada cual lo suyo. Vos vas a ver bloques más consolidados como partido radical, votan todos distinto en realidad. Entonces a nosotros no puede ser un obstáculo que cuando llega el momento de votar alguien vota de una manera o de otra. Nos respetamos en esa diversidad. Pero debatimos y tenemos como un paraguas que es la defensa de la institucionalidad por sobre todo. Ninguno de nosotros se aparta de lo que dice la ley, la Constitución. Defendemos ideas generales y nos respetamos en esa diversidad, con mucho debate, Es un bloque muy político. ¿Cómo pensamos esto a futuro? Bueno, porque están, digamos, el año que viene son a eso iba, con la expectativa, y esto lo digo con mucha convicción, que la Argentina de hoy necesita imperiosamente un espacio intermedio, moderado, equilibrado, decente, que aporte algo distinto, porque hoy el mayor capital que tiene Milei es que la gente no quiere volver al kirchnerismo. Entonces hay un capital enorme de gente que no quiere volver al kirchnerismo, pero tampoco está dispuesta a aceptarle a Milei cualquier cosa. No puede ser que por no volver al pasado me tengo que bancar todo el desastre que está haciendo este hombre hoy. Entonces yo creo casi como una necesidad que este bloque vaya consolidando un espacio intermedio que se expresará de distintas formas en las provincias. Recordemos que la elección del año que viene no es nacional. Entonces se va a expresar de manera distinta ese espacio intermedio que no es ni Milei ni el kirchnerismo. Lo que sucede acá en Santa Fe con el frente que ganó, digamos, el Frente Unido que ganó las elecciones con Maximiliano Puyaro al frente,
puede ser un reflejo, digamos, de lo que usted está diciendo, porque acá también, digamos, estamos enfrente de un frente bastante ecléctico, unido, sí, digamos, en el poder en estos momentos. Sí, pero me parece que Puyaro ha logrado, digamos, darle a eso un continente bastante interesante. Puede ser una experiencia para mirar, por supuesto, naturalmente, porque el principio para nosotros, por más simplista que parezca, es esto: no somos ni Milei ni Kirchner en realidad. En el medio hay que tener generosidad, amplitud, inteligencia, digamos, para decir, bueno, ¿quiénes son los que vienen a este lugar? Este lugar va a ser necesariamente diverso, va a haber un López Murphy, un Pichetto y Mónica Fein, digamos. Debe ser de esa manera, porque son claramente los que se explicitan en ese sentido. Respetamos la institucionalidad, trabajamos para que la política le dé mejoras a la gente en su vida cotidiana y no estamos en ninguno de los extremos. Está. Bueno, digamos, usted vino a Rosario, me decían, para presentar las autoridades de nuestro partido. Exactamente. Vamos a tener un acto en un hotel de la ciudad, donde vamos a hacer 2 mesas de trabajo para discutir temas concretos: educación, salud, producción, y después para discutir un poco el contexto político actual y el futuro, con la presencia del gobernador, la vicegobernadora, el intendente, obviamente el presidente de nuestro partido, que es Fabián Peralta, la diputada Mónica Fein, el rector de la universidad, el ministro de la producción. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos con esta iniciativa, y esto marca un poco el camino a seguir también trabajando para adelante, poniendo la política al servicio de la gente. Hay que recuperar la confianza de la sociedad en la política. Muchas gracias por la visita y por sus palabras. Muchas gracias por la invitación.